Hola de nuevo. Hace poco más de un año comenzó oficialmente la pandemia del coronavirus en España. Se tomaron decisiones desastrosas, criminales, se hicieron previsiones ilógicas. Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. No se preparó la sanidad para lo que venía, por ejemplo, comprando material de protección o respiradores. Tampoco se resguardó, no se protegió a la población a tiempo ni con unas miserables mascarillas. Y no se blindaron las residencias, algo que derivó en una auténtica tragedia. Finalmente nos confinaron tarde y mal y cerraron las fronteras también tarde y mal. Un día estaban manifestándose y una semana después sacaban al ejército a la calle para encerrarnos en casa. Nuestro sistema sanitario se vio desbordado y se dejó morir a miles de personas a su suerte. Todos sabemos lo que ocurrió a pesar de los intensos esfuerzos de los medios de comunicación al servicio del gobierno por ocultar la desgracia que estábamos viviendo. Mi objetivo en este vídeo no es repasar aquellos acontecimientos que, a pesar de esos insistentes intentos de distorsión de las televisiones, a pesar de eso más o menos todos recordamos. Mi objetivo es contar por qué algunos advertíamos del peligro que se nos venía encima. Éramos los llamados alarmistas. ¿Qué estábamos viendo? El 24 de enero de 2020 pregunté en Twitter a mis seguidores, medio en broma, medio en serio, si comprábamos mascarillas. Antes de que acabara el día compré unas mascarillas en Amazon, eran realmente muy malas mascarillas. La verdad es que no sabía muy bien lo que estaba comprando, pero sí sospechaba que me iban a hacer falta. 2 días después expresaba mis dudas sobre las cifras reales de contagiados que había en la ciudad de Wuhan. También el 26 de enero mostraba mi preocupación por la cantidad de ciudadanos de Wuhan que habían salido de la ciudad por el Año Nuevo chino. El 28 de enero criticaba que mientras Hong Kong cerraba su frontera, España había dado un par de mascarillas a algunos policías que trabajaban en Barajas. Mascarillas que, por cierto, luego les quitaron para no alarmar a la gente. Y no fui yo, ni mucho menos, el único que alertó del peligro. Por ejemplo, el tuitero Tendencio se preguntaba el 27 de enero si había que esperar a actuar hasta que la contención ya fuera imposible, hasta que ya no se pudiera contener la pandemia. En otro tuit del mismo día consideraba que era mejor pecar en exceso con las medidas. El día 28 de enero el tuitero Velarde Daoiz, especialmente popular desde que empezó la pandemia, aseguraba proféticamente que con bastante probabilidad el virus va a infectar a millones y matar a miles, siendo optimista. El último día de enero el doctor Gaona, colaborador de Iker Jiménez, con su propio canal de YouTube y demás, seguramente le conocen, dudaba el doctor Gaona de que en China tuvieran la situación bajo control y decía, esto podría llegar a ser más serio de lo que nos pensamos. Ese mismo día conocíamos las declaraciones del doctor Cavadas en las que advertía de que China probablemente estaba ocultando sus cifras reales de contagios. Esto no va en broma, decía el doctor. El 5 de febrero, Luis del Pino, periodista, presentador de Sin Complejos en Es Radio, programa recomendable los fines de semana, no duden en escucharlo, advertía sobre la censura informativa china. Del Pino evidenciaba que la situación se les estaba yendo de las manos. El 8 de febrero, el tuitero Alberto Rubio se preguntaba si en España teníamos UCIs suficientes para atender a los enfermos que estaban por llegar. El 16 de febrero, el economista Juan Ramón Rayo decía no entender por qué se estaba negando la realidad y minimizando el problema. China es cualquier cosa menos fiable. El 22 de febrero, otro colaborador de Iker Jiménez, el divulgador Pablo Fuente, advertía de que el virus era mucho más letal que la gripe y que era hora de ponerse las pilas y de estar preparados. El 24 de febrero, el profesor, consultor y científico de datos Juanma López Zafra se preguntaba si, un mes después de la cuarentena de Wuhan, tendríamos protocolos redactados y medidas previstas para afrontar la pandemia en España. Un día después aparecía el famoso vídeo de Lorenzo Milà desde Italia. Pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no? En este vídeo, Lorenzo Milà quitaba importancia a la pandemia, decía que era un tipo de gripe sin más y que tenía un índice de mortalidad más bajo que la propia gripe, algo que yo me molestaba en desmentir aquel mismo día. Y recordaba, muy sabiamente hay que decirlo, que hay un término medio entre alarmar y mentir. Ese mismo día Juan Ramón Rayo avisaba en La Sexta de que no se podía descartar que nos ocurriera lo mismo que estaba ocurriendo en Italia. Esa intervención, por cierto, le supuso no pocas críticas. Bueno, en fin, ese mismo 25 de febrero, de nuevo el tuitero Velarde Daoiz nos resumía lo que sabíamos del virus: es más contagioso y mortífero que la gripe, el periodo de incubación es bastante largo y no hay vacuna. Al día siguiente yo pedía contundencia en las medidas, creía que era mejor pasarse que quedarse corto.
El economista Juan Ramón Rayo de nuevo insistía en el asunto de la letalidad del coronavirus y recordaba que esa mortalidad dependía de la disponibilidad hospitalaria. El 27 de febrero yo me preguntaba qué nos hacía pensar que tomando muchas menos medidas de las que tomó China no íbamos a acabar como habían acabado en Wuhan unas semanas antes. ¿Tenemos algún tipo de inmunidad mágica los europeos?, me preguntaba. Un día después, el 28 de febrero, un servidor denunciaba que La Sexta estaba contando que la gripe puede llegar a una letalidad del 4,5%. ¿De dónde se lo sacarían? No lo sé. En fin, qué barbaridad. Increíble. Preocupante desesperación por mantener el guión oficialista, comentaba en ese tuit. Ese mismo día, Rayo advertía de que la Organización Mundial de la Salud pedía medidas contundentes y añadía que ningún sistema sanitario del planeta está capacitado para hacer frente a un contagio masivo y simultáneo. Otro tuitero, Javier Bilbao, decía ese mismo día 28 que las autoridades se han enfrentado a un cisne negro y han optado por hacer lo mínimo. Y por terminar el mes de febrero, el día 29, yo me defendía de las críticas diciendo lo que llamáis alarmar no es más que contar lo que no están contando los medios tradicionales. Y podríamos seguir así un buen rato. Esto es una pequeñísima muestra, de verdad, una muy pequeña muestra de lo que algunos estuvimos denunciando en el mes de enero y de febrero de 2020. Y en marzo seguimos haciéndolo hasta que el gobierno reaccionó y decretó el estado de alarma el día 14 de marzo. Tardísimo. Por desgracia, los alarmistas éramos pocos y algunos no nos conocen ni los vecinos. ¿Pero qué es lo que estábamos viendo? Bueno, no pretendo hacer un vídeo echándome flores, no tengo ninguna necesidad, todos ustedes ya me sobrevaloran enormemente. Solo llevo tiempo queriendo contar pues cómo recuerdo aquellas semanas en las que nos temíamos la catástrofe y nadie hacía nada por evitarla. Quiero contar cuáles fueron los elementos que llamaron nuestra atención, en qué nos basamos para acabar convertidos en los mal llamados alarmistas. Va a ser un vídeo bastante largo con toda seguridad, pero creo que el tema vale la pena. Si les interesa el tema, el vídeo vale la pena. Yo al menos me quedo más tranquilo haciendo este vídeo y contando algo que quiero contar. Los que tengan interés por este asunto, creo que aquí van a encontrar una buena reflexión sobre lo que ocurrió hace un año. Así que sin más, comenzamos. El último día de 2019, la Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino dieron a conocer una nueva misteriosa enfermedad respiratoria surgida en la ciudad de Wuhan y ya investigaban en un mercado de animales, el conocido como mercado de mariscos, que luego acabaría convertido en el origen oficial del virus. Si me lo permiten, vamos a poner aquí abajo un pequeño calendario desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el día en el que se decreta el estado de alarma en España y el confinamiento, el 14 de marzo de 2020. Como decía, el último día de 2019 se registró esa nueva enfermedad, esa nueva neumonía de origen desconocido. Casi nadie le dio importancia, tampoco había ningún motivo real para dársela en aquel día de Nochevieja en el que repasábamos nuestros objetivos para un esperanzador 2020 lleno de salud y de grandes planes. Aquel 31 de diciembre, por ejemplo, Reuters ya contaba que funcionarios chinos estaban investigando la causa del brote de neumonía en Wuhan. Se estaban investigando 27 casos de neumonía viral y se daba por hecho que probablemente no era el antiguo SARS-CoV, sino algo nuevo. Ya se enseñaban imágenes de ese mercado de mariscos de Wuhan, incluso en este informativo de Taiwán de aquel mismo 31 de diciembre de 2019, en el que se habla de una neumonía inexplicable que no debería subestimarse. Ojo, ni siquiera es 2020 y ya se barajaba la posibilidad de reforzar la cuarentena fronteriza en los aeropuertos. Y desde Hong Kong, el South China Morning Post, el mismo 31 de diciembre, contaba que Hong Kong
toma medidas de emergencia mientras una misteriosa neumonía infecta a docenas en Wuhan. Antes de ese 31 de diciembre de 2019, posiblemente lo único que se puede encontrar desde este lado del mundo es una mención del día 30 a la posible aparición del virus del SARS-CoV en Wuhan. En un foro de Hong Kong, una persona comparte una captura de su móvil, de su WeChat, es como el WhatsApp chino más o menos, en el que muestra un diagnóstico y una aparente radiografía o tomografía, un TAC o algo así, de lo que parecen unos pulmones que podrían indicar que es paciente del antiguo SARS-CoV. El 1 de enero, ya en 2020, se publicó este vídeo de 9 segundos en el interior de un avión en un vuelo doméstico desde Wuhan. El 2 de enero, en este canal asiático CNA, que emite en casi todo el continente, ya se informaba de la hospitalización en Hong Kong de una mujer con una extraña neumonía. El virus ya había salido de la China continental. Bueno, el 4 de enero la Organización Mundial de la Salud ya confirma que está investigando ese brote de neumonía sin causa conocida. Al día siguiente confirman que hay 44 pacientes, 11 de ellos muy enfermos. Días después, China sospecha que la nueva neumonía misteriosa está provocada por un nuevo coronavirus y el 9 de enero se produce el primer fallecimiento oficial a causa de la enfermedad provocada por este posible nuevo virus. Muere un hombre de 61 años, cliente habitual del famoso mercado de mariscos de Wuhan. El 11 de enero la televisión china CCTV ya confirma que la neumonía está siendo provocada por un nuevo coronavirus que tiene similitudes con el que provocó la epidemia de SARS en 2002. A partir del 12 de enero, distintos aeropuertos asiáticos deciden reforzar la toma de temperatura a los pasajeros y al personal de las aerolíneas que hayan pasado por China. Poco después empieza a hacerlo también Estados Unidos y algún otro país, entre los que no se encuentra a España, y es que España comenzó a tomar la temperatura en los aeropuertos en mayo, nada menos. Así lo publicaba el diario El País. Regresando a enero, el día 13 llega el primer positivo fuera de China, en Tailandia, y además se publica el genoma del virus. Vale, el 16 de enero tenemos la primera gran mala noticia. Empiezan a ser evidentes los indicios de que el virus se contagia entre humanos, algo previsible a esas alturas y que era relativamente sencillo de comprobar con las decenas de casos que empezaban a tener en la ciudad de Wuhan. Un par de ejemplos: un hombre que supuestamente se habría contagiado en el famoso mercado de animales también había contagiado a su mujer. Al mismo tiempo, una persona china de 30 años había viajado a Japón, había dado positivo a pesar de que nunca había estado en el famoso mercado de animales, por lo tanto alguien había contagiado a esa persona. Además de esos primeros casos, pronto el personal médico se contagiaría numerosamente, confirmando ese contagio entre humanos, contagio que China confirmó oficialmente el 20 de enero. Y demasiado tardaron en confirmarlo, porque para el 20 de enero oficialmente ya había 280 casos confirmados en 4 regiones chinas y en otros 3 países. ¿Habían pasado todas esas personas por el mercado de animales de Wuhan? ¿Origen oficial del virus? No lo creo. Además, unos días antes, el 17 de enero, el Imperial College de Londres había estimado unos 1.700 casos solamente en Wuhan y la posibilidad de que hubiera hasta 4.000 infectados en todo el mundo, y advertían de que una transmisión sustancial entre humanos no debía descartarse. Como decía, fue la primera gran mala noticia. Este coronavirus se contagia entre humanos. Hay otros virus que solamente se contagian de animales a humanos o entre animales, lo cual hace que sean más fáciles de controlar porque, entre otras cosas, puedes sacrificar, con perdón, a todos los animales que porten el virus o que potencialmente puedan portarlo. Pero este nuevo virus que provoca esta misteriosa neumonía descubierta en Wuhan se contagiaba entre humanos. Empezamos mal. A mediados de enero, Japón anuncia su primer positivo. En Japón ya tomaban la temperatura en los aeropuertos. Los países daban por hecho que con esta medida podían controlar los positivos en el nuevo coronavirus que entraban en su territorio. El 20 de enero, Corea reporta su primer positivo y también lo hace Estados Unidos. El virus, que se empezaba a extender también por China, se estaba extendiendo a su vez más allá de sus fronteras. Para entonces ya se sabía que morían aproximadamente 1 de cada 45 infectados, tal como publicó la revista Nature esa misma semana. Es decir, en la tercera semana de enero ya se calculaba, con todas las cautelas hay que decirlo, que la infección que provocaba el virus tenía una letalidad ligeramente por encima del 2%, una letalidad unas 20 veces superior a la gripe, aunque muy inferior a la del antiguo SARS-CoV
que llegaba al 10%. El 24 de enero China inicia la construcción de su primer hospital para controlar la pandemia, luego construiría muchos más. El hospital contaba con 1000 camas, a pesar de que en ese momento solo reconocían oficialmente que en la provincia de Hubei, la de Wuhan, tenían solamente 375 positivos y 800 por todo el país. Parecía evidente que estaba ocurriendo algo más grave de lo que se estaba contando. Para el 25 de enero el virus ya estaba oficialmente en Hong Kong, en Macao, en Taiwán, en Tailandia, en Japón, en Corea del Sur, en Singapur, en Estados Unidos, Malasia, Australia y Canadá. Y seguro que me dejo alguno, y eso que se supiera en aquel momento. Pero todo invita a pensar que el virus estaba en muchos más lugares del mundo. Mientras tanto, desde Wuhan nos llegaban preocupantes imágenes como estas imágenes de fumigación de sus calles. O estas imágenes, este vídeo que seguramente recordarán, en el que podemos ver a un hombre desmayado en la calle, en Wuhan, mientras llega una ambulancia con unos tipos que, con trajes de protección que aparentemente pues se disponen a llevarse al hombre al hospital. Esta imagen corrió por las redes y alarmó a todo el mundo, y hubo más vídeos de este tipo, de personas inconscientes tiradas en la acera o de personas que se desmayaban. También habíamos podido ver imágenes de los hospitales de Wuhan colapsados o de su personal médico hundido, llorando, superado por la situación que cada vez parecía peor. Desde luego los vídeos que llegaban desde Wuhan hacían pensar que algo grave estaba pasando en aquella ciudad, algo más grave que una mala temporada de gripe, porque normalmente, que yo sepa, las temporadas de gripe no suelen dejar gente desmayada por las calles, ni a médicos llorando superados por la situación, pero bueno, igual me equivoco. El 23 de enero las autoridades de Wuhan avisan de que van a cerrar la ciudad, lo que provoca un éxodo de unas 300.000 personas, algunas de ellas con toda seguridad infectadas. Y quedaban 2 días para el Año Nuevo Chino, es decir, había miles de personas de Wuhan y de la provincia de Hubei que habían salido de la ciudad y que estaban dando vueltas por el país o por el mundo. De hecho, el alcalde de Wuhan reconoció en ese momento, en declaraciones al South China Morning Post, que unos 5 millones de personas habrían abandonado Wuhan por el Año Nuevo Chino antes de que se estableciera la cuarentena de la ciudad. 5 millones. Y por mera probabilidad, algunos de ellos estarían infectados. En conclusión, el confinamiento de Wuhan había llegado tarde. Era evidente que ese confinamiento no iba a ser del todo eficaz, no iba a evitar que el virus se propagara. Lo tuiteé yo, como han visto en la introducción. Era obvio, no hacía falta ser un genio para verlo. De hecho, en los días posteriores se siguen confinando ciudades y regiones hasta que llega un momento en el que se han confinado unos 40 millones de personas, que posteriormente serán 60 millones. Si tienes que confinar a más y más ciudades, es evidente que no has contenido el virus a tiempo dentro de Wuhan, y el virus ha salido de la ciudad y que incluso ha salido de China, porque no todo el mundo que sale de Wuhan se queda en China. Algunos viajan al exterior, obviamente. Algunos lo hacen además directamente porque Wuhan tiene un aeropuerto por el que pasan unos 24 millones de pasajeros al año y que aloja vuelos internacionales a países asiáticos, a Estados Unidos e incluso a Europa. Además, estos confinamientos gigantescos de poblaciones equivalentes a las de un país mediano no se hacen por una gripe cualquiera, no se hacen gratuitamente. Es evidente que estaba ocurriendo algo especialmente grave en China cuando a finales de enero tienen que encerrar a decenas de millones de personas en sus casas. La siguiente mala noticia no tardaría mucho en confirmarse. A mediados de enero ya se sabía que algunos infectados por el virus presentaban síntomas, aunque todavía no se conocía exactamente la proporción de asintomáticos que había, pero sí se sospechaba que no era una cantidad despreciable. Para rematarlo, el 26 de enero llega tal vez la noticia más alarmante de todas, la que seguramente debería haber puesto en máxima alerta a todos los países del mundo. El ministro de Sanidad chino, el señor Ma Xiaowei, asegura en rueda de prensa que el periodo de incubación oscila entre 1 y 14 días y además dice que una persona que haya contraído el virus puede transmitirlo a otra en el periodo de incubación, es decir, antes de que aparezcan síntomas. Los infectados por coronavirus pueden contagiar antes de mostrar síntomas. No es que lo dijera yo en un tuit o en el WhatsApp de mi familia, no. Es que lo dijo el ministro de Sanidad de China delante de cientos de periodistas de todo el mundo. Estas declaraciones son publicadas por cientos de medios de comunicación por todo el planeta, algunos incluso lo hacen en directo.
no es que sea una declaración secreta de la que no se entera nadie, no, es una declaración pública ante cientos de periodistas. Y es una declaración que evidencia al 100% que las medidas que se están tomando en frontera, en los aeropuertos por ejemplo, son no inútiles, pero sí completamente ineficaces. Son como tener 3 goteras en casa y tapar solamente 2. Y en el momento en el que este buen señor hace estas declaraciones, hay ya positivos por coronavirus en 15 países. Lo que supimos en ese momento, insisto, es que la toma de temperatura que se estaba haciendo en los aeropuertos tenía una eficacia más bien limitada. Si había viajeros subiendo y bajando de los aviones sin síntomas, sin fiebre, los controles en los aeropuertos se estaban quedando cortos, estaban siendo ineficaces, evidentemente. Además, ni siquiera todos los aeropuertos estaban tomando esa temperatura a los pasajeros a mediados de enero. Era seguro que se estaban colando infectados en los aviones, en los trenes o en los barcos, infectados que sin ningún síntoma pues se creían estar sanos. Creo que en ese momento debieron cambiarse todos los protocolos que tenían los países preparados para combatir la pandemia. Este momento creo que debió ser un antes y un después. Antes de que acabara el mes de enero hubo más malas noticias. Por ejemplo, desde China se confirmó que el virus podía contagiarse, se podía transmitir hasta 2 metros de distancia y que incluso se podía contagiar por los ojos. Se sospechaba que se contagiaba por gotitas respiratorias entre contactos cercanos, algo parecido a la gripe, y todavía no se hablaría de contagio por el aire, por aerosoles, hasta el mes de febrero. Enero termina con una veintena de países con positivos confirmados, incluido España, el doble que 5 días antes. En solo 5 días casi se multiplica por 2 el número de países que tienen el virus en su territorio. Por todo el mundo cada día tenemos más de 100.000 vuelos y parten decenas de miles de trenes. Millones de personas se desplazan de una ciudad a otra cada día, se cruzan por las calles o asisten a eventos masivos. ¿Qué nos hacía pensar que la epidemia estaba bajo control o que no había que preocuparse? Recuerdo que una de las excusas que se ponían en España a esas alturas de la pandemia era que China estaba muy lejos y que por lo tanto era muy difícil que llegara el virus a nuestro país. Y era absurdo pensar eso. No, China no está muy lejos, estaba muy lejos en la Edad Media. Hoy este atractivo caballero de nombre, no sé, Li Xiao, cuya cara no se nota nada, que está generada por ordenador, infectado con el virus, asintomático, desayuna en Pekín, se sube a un avión y merienda en Madrid. El mismo día desayuna en Pekín, se sube a un avión y merienda en Madrid. Esa es la distancia real que hay con China, unas 11 horas en vuelo directo. No están tan lejos. Realmente no había motivos para pensar que el virus no llegaría a España, a Italia o a Francia y a cualquier otro rincón del mundo. El confinamiento en China no había llegado a tiempo, sí había servido para retrasar la expansión del virus, pero no para detenerla totalmente. Y las medidas que se estaban tomando en algunos aeropuertos no detectaban los asintomáticos. Además de la distancia supuestamente enorme que hay hasta China, otra excusa curiosa a la que se agarraron algunos fue la de pensar que China tiene un sistema sanitario de la Edad Media, ¿no? Los pobres no tienen casi ni aspirinas. Al mismo tiempo que se admiraba la construcción rapidísima de hospitales en China, se decía que los chinos viven en el medievo y la gente se muere en China de una apendicitis. Y es verdad que el sistema de salud chino pues todavía es bastante irregular y deja mucho que desear en algunos aspectos y que está por debajo de los sistemas de salud europeos, pero se produjo una especie de racismo, una condescendencia hacia los chinos, como que estuvieran locos, fíjate lo que están haciendo, se decía que viven hacinados o que no tienen higiene alguna. Y esa especie de racismo condescendiente se repitió en parte, en mi opinión, es mi impresión, con los países más ricos de Europa que veían como Italia o España, los pobres del sur se estaban desangrando. Y es también curioso que en España, antes de la pandemia, tuviéramos el mejor sistema sanitario del mundo y después, cuando todo se torció, pasáramos a tener un sistema desastroso recortado por el neoliberalismo del PP, incluso en comunidades autónomas en las que gobierna la izquierda desde que murió Franco. Lo cierto es que el sistema de salud es importante para combatir una pandemia, pero es igual, al menos igual de importante, las medidas que tomes fuera de los hospitales, por ejemplo, en frontera. Digamos que para evitar morir en un accidente de coche es más importante prevenir, conducir con cuidado, que tener un buen airbag o un hospital cerca. Así que ni la excusa de que China
está muy lejos, ni la otra excusa de que nuestro sistema de salud es mucho mejor, tenían realmente mucho sentido. Repasemos el cóctel que tenemos sobre la mesa la última semana de enero de 2020. Virus contagioso entre humanos, virus contagioso a 2 metros de distancia, letalidad alrededor del 2%, mucho más alta que la gripe, cierto porcentaje de infectados asintomáticos, periodo de incubación de hasta 14 días, capacidad de los asintomáticos de transmitir la enfermedad. Los controles en los aeropuertos son ineficaces. China está adoptando medidas completamente excepcionales, evidenciando que el tema es serio. Confinamientos que han llegado tarde en el epicentro de la pandemia, en Wuhan y en ciudades de alrededor de Wuhan. Hay millones de ciudadanos chinos desplazados por la celebración del Año Nuevo Chino. Más de 20 países tienen oficialmente el coronavirus en su territorio. Los nuevos positivos no dejan de crecer exponencialmente. Con estos datos sobre la mesa, insisto, la última semana de enero de 2020, lo raro era pensar que la expansión del virus no nos iba a afectar gravemente. No había motivos lógicos y reales para creer que no era un peligro grave o que no nos alcanzaría la epidemia. El 21 de enero, en España, Sanidad aseguraba que el riesgo de que llegara el coronavirus a España era muy bajo, literal. Y el 31 de enero, el día en el que tenemos el primer positivo de coronavirus en España, Fernando Simón decía la famosa frase aquella de España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Además decía que esperaban que no hubiera transmisión local y que de haberla sería muy limitada. No calcularon demasiado bien, la verdad. Cuando Simón pronuncia estas palabras, hay 10.000 positivos confirmados en China y el virus estaba en todas las regiones del país, vamos, que no estaban controlando la transmisión, se les había escapado el virus de Wuhan, evidentemente. Es decir, con medidas durísimas y muy restrictivas no habían sido capaces de contener la pandemia. Y también había unos 100 casos fuera de China en una veintena de países. No son muchos, pero ya había varios países con una docena de positivos y en todos el crecimiento parecía exponencial. De hecho, 2 semanas después, el 14 de febrero, los casos se habían multiplicado por 5 tanto en China como fuera de China. Los casos detectados se quintuplican en 2 semanas, se quintuplican. Y en los siguientes 6 días los casos se multiplican por 2 fuera de China. Y vuelven a multiplicarse por 2 en los siguientes 4 días. Cada vez va más rápido. Y ya tienes 2.600 muertos en todo el mundo. Y tienes 750 positivos en Corea, 144 en Japón o 124 en Italia. Que no está muy lejos de aquí, por cierto. Y tienes 700 en un barco del que en nada vamos a hablar, en unos minutos. 4 días después ya son 4.600 casos fuera de China. La Organización Mundial de la Salud sube el riesgo de propagación del virus a muy alto en todo el mundo. Corea pasa de 750 positivos a 2.300 e Italia de 124 a 650 en 4 días. El crecimiento es exponencial y ni Corea ni Italia lo están pudiendo controlar. España ya tiene 25 casos, el doble que el día anterior, y la OMS reconoce que hay transmisión local en España, transmisión local del virus en nuestro territorio. El 29 de febrero tienes 6.000 positivos en 53 países y el 4 de marzo 12.600 en 76 países. La pandemia está descontrolada, los positivos detectados se duplican aproximadamente cada 4 días y hay contagios cada vez en más países. España tuvo la suerte de que contaba con Italia como espejo en el que mirarse y no aprovechó esa suerte, prácticamente la ignoró. Recordarán la intervención de Rayo en La Sexta que hemos visto al principio, del 25 de febrero, advirtiendo de que podía pasarnos lo mismo que a Italia. Y es que los datos apuntaban en esa dirección. El 28 de febrero yo publicaba este tuit. España es la Italia de hace 6 días, parece obvio. ¿A qué me refería? A que España sucesivamente tenía el número de contagios que había tenido Italia aproximadamente 6 días antes y aumentaban aproximadamente con la misma proporción, con la misma progresión, ¿no? Es decir, si cogíamos el estado de la pandemia en Italia, podíamos saber cómo iba a estar España dentro de 6 días. Permítanme un par de gráficos, si han llegado ya ustedes hasta aquí, ya ustedes ya aguantan lo que yo les eche. Veamos este gráfico de evolución de los positivos en Italia y en España en febrero y en marzo. Hay que tener en cuenta que Italia es un país algo más poblado que España, 60 millones frente a 47. Bueno, hay un momento en el que a Italia se le disparan los contagios, pero pronto, si se fijan, España va detrás de Italia. Teníamos el espejo delante. El 22 de febrero Italia tenía 60 casos y una semana después los tenía España.
Italia había pasado de 60 casos el 22 de febrero a más de 1000 una semana después, y 29 fallecidos. De 60 a 1100 en una semana. España pasó de 60 a más de 1000 en 10 días. Tardó un poquito más que Italia. Ellos son más población, como decía. Pero el camino era más o menos idéntico. Podíamos ver nuestro futuro en el país casi vecino y no aprovechamos esa ventaja. Además de en la evolución de la epidemia en Italia, también podríamos habernos fijado en las medidas que estaban adoptando otros países. Por ejemplo, el 5 de febrero ya había 27 países que habían impuesto restricciones a los viajes y al comercio chinos, incluso con cierres de fronteras. España no siguió esa estrategia, incluso se habló más de racismo que de prevención. Tampoco se tomaba la temperatura en los aeropuertos españoles. Se tomaban en medio mundo desde enero, pero España no lo hizo hasta mayo, como decíamos. Otras medidas que España tardó en copiar. Por ejemplo, el 22 de febrero Italia decide cerrar perimetralmente 11 localidades y suspender cualquier actividad deportiva. Suspendió partidos de la Serie A italiana de fútbol que más tarde empezarían a jugarse a puerta cerrada. España siguió jugando hasta el 8 de marzo. Ellos suspendieron con 60 positivos y España esperó a tener más de 400 casos para parar el fútbol y los eventos masivos. El 28 de febrero Suiza prohíbe cualquier evento con más de 1000 personas. El 29 de febrero Francia prohíbe concentraciones de más de 5000 personas y el 8 de marzo baja ese límite a 1000 personas también. Mientras nosotros nos estábamos manifestando y celebrando todo tipo de eventos masivos. El mismo día Alemania aprobó la misma medida, límite de 1000 personas. El lunes 9 de marzo Italia prohibió viajar y canceló todos los eventos públicos en el norte del país. El 11 de marzo cerró todo el comercio del país, salvo supermercados y farmacias. Y detrás iríamos nosotros. Permítanme abordar otros dos detalles más para dar un poco de contexto. Recuerden que si se están aburriendo pueden darle a me gusta y se pueden suscribir y todo eso para no perderse sucesivos vídeos si es que los hay, si es que los hubiera. Bien, a lo que íbamos. Otro asunto que generó cierta condescendencia fue la caída de los mercados bursátiles. Las bolsas comenzaron a dar signos de pánico el 27 de enero con fuertes caídas, aunque aquello solamente fue el principio. Estas caídas en los mercados empezaban a dibujar la magnitud del problema que se estaba viviendo principalmente en Asia. Pero es verdad que las aguas se calmaron bastante hasta el 20 de febrero, día a partir del cual las bolsas vivieron consecutivas sesiones de caídas cada vez mayores. Muy dura fue, por ejemplo, la famosa sesión del 27 de febrero. Era una clara señal de alarma. Esos 7 días de caídas de las bolsas entre el jueves 20 y el 27 de febrero deberían haber sido una buena pista, una buena señal de alerta. Como decía, lejos de eso se escuchaban cosas como que los mercados o el dinero son muy miedosos y algunos estaban dando por hecho que en las bolsas se estaba sobreactuando ante un peligro que se estaba exagerando, ¿no? Realmente en las bolsas los que mueven grandes cantidades de dinero, bueno, suelen en general saber bastante bien lo que ocurre en este planeta. Pero bueno, otro asunto que me sirvió para entender la excepcionalidad a la que nos enfrentábamos fueron los cruceros. El más llamativo seguramente fue el gigantesco Diamond Princess, uno de los cruceros más grandes del mundo, que durante bastantes días fue el segundo lugar del planeta con más positivos de coronavirus solo por detrás de China. En el barco viajan normalmente unos 2.500 pasajeros, además de unos 1.000 tripulantes. El 20 de enero de 2020, un pasajero de 80 años embarcó en el crucero en la ciudad japonesa de Yokohama y desembarcó 5 días después en Hong Kong. Apenas unos días después fue al hospital y dio positivo por coronavirus el 1 de febrero. Entonces los funcionarios de salud de Hong Kong escribieron un correo electrónico a la naviera, a la propietaria del barco, advirtiéndoles de la situación. El correo no fue leído por el médico principal de la naviera hasta un día después, lo que retrasó las medidas. Las autoridades sanitarias de Hong Kong consideraban que el riesgo era mínimo, ya que el pasajero enfermo ya había desembarcado,
problema resuelto. E inicialmente solo recomendaron limpiar y desinfectar el barco, eso sí, exhaustivamente. Y así se hizo a partir del 3 de febrero. Se perdieron 2 días entre la toma de decisiones, los correos y demás. Bueno, además se activó el nivel de protocolo menos exigente. No se protegió inicialmente al personal, se hicieron tareas de limpieza sin equipo de protección, etcétera, etcétera. Y se mantuvieron en funcionamiento, por cierto, muchas de las actividades habituales del crucero, como los buffets libres o los espectáculos de ópera o las fiestas en el barco. Finalmente el crucero llegó de regreso a Yokohama, a Japón. Los médicos japoneses subieron a bordo y ordenaron a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes, aunque seguían compartiendo algunas zonas comunes como los buffets. Se comenzó con los análisis a algunos pasajeros y tras detectar varios positivos se decidió que los pasajeros se encerraran totalmente en sus camarotes. Se acabaron los buffets y las demás actividades al aire libre por el barco. La cuarentena se mantuvo durante más de 2 semanas. En los medios se fue publicando día tras día el goteo de nuevos positivos según se iban haciendo nuevas pruebas. Finalmente, 712 personas dieron positivo, 712, y 14 de ellas fallecieron. Según el estudio genético que se hizo de muestras de varios pasajeros infectados, el virus muy probablemente se expandió a partir de una sola fuente, probablemente a partir de un único pasajero que tuvo el virus original de Wuhan, posiblemente el pasajero que desembarcó en Hong Kong. Algunos estudios consideraron que la mayoría de los contagios se dieron entre pasajeros aparentemente sanos, asintomáticos, y otros señalan además que la cuarentena pudo multiplicar los contagios frente a lo que hubiera ocurrido de haberse desembarcado a los pasajeros nada más llegar a Yokohama. Se cree que algunos pasajeros pudieron contagiarse incluso entre camarotes, de camarote a camarote, igual que se sabe que se han producido contagios a través de los conductos de ventilación o las tuberías que unen 2 apartamentos diferentes en un edificio. Bueno, a todos nos llamó la atención que durante un tiempo el segundo lugar con más infectados del mundo después de China fuera este barco. Y hay una pregunta muy obvia que hacerse. ¿Cuántas veces la gripe ha dejado una docena de muertos en un crucero? O 14, como en este caso. Hasta donde yo sé, no muchas veces. Igual me equivoco. Los cruceros fueron desde el principio una prueba que demostraba que el virus era más letal y más contagioso que la gripe. 700 casos en apenas unas semanas y 14 muertos en un solo barco. En fin, podríamos hablar de muchos otros elementos que deberían haberse tenido en cuenta para haber tomado medidas a tiempo. Por ejemplo, desde enero se sabía que la disponibilidad hospitalaria era clave para que no aumentara la letalidad. Se sabía que un buen porcentaje de infectados necesitan respiradores o acceder a una UCI, a una unidad de cuidados intensivos. A mediados de febrero se sabía que el virus se transmitía por aerosoles y a finales de ese mes, a finales de febrero, se sospechaba que las altas temperaturas no acababan por sí solas con el virus, porque en Oriente Medio, por ejemplo, o en el hemisferio sur, los casos aumentaban exponencialmente a pesar de que tenían altas temperaturas. Es decir, pronto se descartó que la primavera o el verano se fueran a llevar el virus por delante sin más. Por añadir un último elemento, las polémicas alertas de la Organización Mundial de la Salud. La izquierda española nos contó que la OMS avisó tarde y que la culpa fue suya. Claro, la culpa es de cualquiera antes que de sus amados líderes, lo de siempre. Su principal argumento, por llamarlo de alguna manera, es que la OMS no declaró la pandemia mundial hasta el miércoles 11 de marzo y que, claro, antes era imposible prever nada. Este razonamiento es una auténtica estupidez. La OMS no declara pandemia global, fase 6 dentro de una escala, hasta que el virus no está lo suficientemente extendido por el planeta y hasta que no se detectan suficientes casos de contagios comunitarios en suficientes países de distintas regiones del mundo. Es como una formalidad. Esto no quiere decir que los países que tengan el virus en su territorio no tienen que actuar hasta que no se alcance este nivel de alerta. La OMS no tiene 6 niveles de alerta para que en los 5 primeros no se haga nada. No funciona así. Es como si tienes una gotera gigantesca en el techo de tu casa y no haces nada hasta que no tienes inundado todo el piso. ¿Alguien imagina que los países asiáticos hubieran esperado a que la OMS proclamara la pandemia mundial para empezar a tomar medidas? ¿Por qué habría de hacerlo España? Bueno, lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud lanzó repetidas alertas que fueron repetidamente ignoradas y
y ahora lo van a ver. Informó de la existencia de un conglomerado de casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan desde el primer momento, desde el 4 de enero, tanto en redes sociales como directamente a través de los mecanismos que tiene para comunicarse con los Estados miembros. Confirmó que el brote infeccioso estaba provocado por un nuevo coronavirus el día 9. El 11 de enero ya pide a los países miembros que adopten medidas de prevención y publica inmediatamente una guía de actuación ante esta nueva amenaza. El 22 de enero confirman el contagio entre humanos y un día después avisan de que puede llegar a ser una emergencia internacional de salud. El 25 de enero advierten a todos los estados de que habrá más casos por todo el mundo por la naturaleza global de los viajes. Todos los países deben estar preparados para detectar y gestionar oportunamente brotes de cualquier tipo. Ningún país puede permitirse posponer el establecimiento de todas las medidas necesarias para proteger a su gente. ¿Se puede pedir a los países que tomen las medidas necesarias de una forma más clara? Difícil. El 30 de enero declara la OMS finalmente la emergencia internacional, que no es sinónimo de crúcense de brazos. No, la OMS invitó de nuevo a los países a revisar sus planes de preparación, a evaluar los recursos necesarios, a aislar los casos y a prevenir la transmisión. El mundo entero tiene que actuar y estar alerta. Pero bueno, la OMS no avisó a nadie, claro. Bueno, en fin. Entonces empezaron a hacer ruedas de prensa diarias. El 1 de febrero la OMS advirtió de la transmisión de personas asintomáticas, aunque consideraba que los sintomáticos eran responsables de la mayoría de los contagios. El 4 de febrero la OMS dijo: el riesgo de que el contagio se generalice a nivel mundial es alto. Ahora es el momento de que los países se preparen. El riesgo es alto, pero la OMS no avisó a nadie. El 5 de febrero anunciaron el reparto de decenas de miles de respiradores, de test, de trajes de protección, de cientos de miles de mascarillas y de guantes y demás. Aseguraban que todavía tenemos una ventana de oportunidad para controlar el brote. Le decimos a la comunidad internacional: invierte hoy en prevención o pagarás más mañana. Pero la OMS no avisó a nadie. El 10 de febrero advierten de que solamente estamos viendo la punta del iceberg y aseguran que la propagación del virus fuera de China podría acelerarse. Por ahora es solo una chispa, pero advertimos a todos los países para que utilicen la ventana de oportunidad que tenemos para prevenir un incendio mayor. El 11 de febrero la OMS advierte de que aunque la mayoría de los infectados están fuera de China, el virus es una amenaza grave para todo el mundo. ¿Qué no se entiende de esta frase? 15 de febrero, las medidas que tomó China han servido para comprar tiempo al resto del mundo, pero debemos aprovechar la ventana de oportunidad e intensificar nuestra preparación. Pedimos a todos los gobiernos del mundo que hagan sonar el nivel de alarma necesario sin avivar las llamas de la histeria. Este es el momento para los hechos, no para el miedo. El 17 de febrero la OMS dice: tenemos una ventana de oportunidad y no sabemos cuánto tiempo va a permanecer abierta. Les gustaba lo de la ventana. 18 de febrero, todavía tenemos la posibilidad de prevenir una crisis mundial más amplia. Todos los países deben estar preparados para la llegada del coronavirus y para tratar a los pacientes con dignidad y compasión, para proteger a los trabajadores de la salud y para prevenir la transmisión. Pero la OMS no avisó a nadie. El 20 de febrero la OMS dice: urgimos a la comunidad internacional a aprovechar esta ventana de oportunidad, insistentes. El 21 de febrero llamamos a todos los países a que continúen con sus medidas de contención mientras se preparan para casos de transmisión comunitaria. No debemos mirar atrás y lamentar que no pudimos aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos. El 22 de febrero dice la OMS: el COVID tiene el potencial de causar graves trastornos políticos, sociales y económicos. La ventana de oportunidad que tenemos para contener el coronavirus se está estrechando. Hacemos una llamada a todos los países para que inviertan urgentemente en la preparación. 24 de febrero dice la OMS: el aumento de contagios es muy preocupante. Todos los países deben proteger al personal sanitario. Debemos proteger a los ancianos y a las personas con problemas de salud subyacentes. ¡Ojo! Debemos proteger a los ancianos. ¿Se protegió a los ancianos? ¿Saben qué día empezó España a hacer pruebas de coronavirus a los hospitalizados con síntomas propios de coronavirus? El 25 de febrero. Después de advertencias y advertencias de la OMS. 27 de febrero. Mi mensaje a los países es que si actúas ahora agresivamente, tú puedes contener el coronavirus. Tú puedes prevenir que la gente caiga enferma. Tú puedes salvar vidas. Este coronavirus no es como la gripe. No es como la gripe. Mientras tanto, en España se insistía en televisión en que es como una gripe.
Y sigue la OMS con sus recomendaciones a los estados. Detecta los positivos pronto, aísla a los pacientes, traza contactos, protege los hospitales y la transmisión comunitaria. Dice la OMS también, todos los países tienen que preguntarse si tienen suficiente oxígeno médico, respiradores y otro equipamiento como test. Deben preguntarse si están tomando las medidas adecuadas en los aeropuertos y fronteras para testear quién está enfermo. Todos los ministros de Sanidad deben hacerse estas preguntas. Si alguna respuesta es no, su país está en peligro de que explote el coronavirus. Incluso los países desarrollados pueden verse sorprendidos. Dice el 28 de febrero la OMS, el aumento de los casos y de los países afectados son claramente preocupantes. Todavía tenemos la posibilidad de contener el virus si se toman medidas firmes para detectar casos, aislar, rastrear y cuidar a los pacientes. Hay que educar a la población y expandir la vigilancia. La clave es cortar las cadenas de transmisión. Este día subieron el riesgo de propagación de COVID-19 a muy alto a nivel mundial. Al día siguiente en España Sanidad publicaba que si alguien volvía de zona de riesgo y no tenía síntomas, podía hacer vida normal. El 2 de marzo dice la OMS, nuestro mensaje a los países es que podemos acabar con el coronavirus. Tus acciones ahora determinarán el curso del brote de COVID en tu país. No hay más remedio que actuar ahora. La OMS dice, no hay más remedio que actuar ahora y en España todavía nos quedan 6 días para que se manifiesten y 12 días para que se proclame el estado de alarma. 6 días para que se manifiesten, 12 para el estado de alarma. Pero la OMS no avisó. El 3 de marzo dice la OMS, no es SARS, no es MERS, no es gripe, es un nuevo virus. Globalmente el 3,4% han muerto cuando la gripe estacional mata mucho menos. No tenemos tratamientos ni vacunas, nos preocupa el suministro global de equipos de protección. Pero no avisaron, no, nada. 5 de marzo pedimos a los países que actúen con rapidez y determinación. Nos preocupa que algunos países no se hayan tomado esto lo suficientemente en serio, igual estaban pensando en España, o hayan decidido que no pueden hacer nada. Nos preocupa que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones que demuestran ese compromiso no coincidan con el nivel de amenaza que todos enfrentamos. Este no es momento de excusas, es momento de hacer todo lo posible. El 6 de marzo la OMS dice todos los países deben hacer de la contención su máxima prioridad. Reducir la epidemia salva vidas. Cada día que podamos frenar la epidemia es otro día que en los hospitales pueden prepararse. Tener respiradores y oxígeno en los hospitales puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así que mientras la OMS decía que había que hacer de la contención la máxima prioridad, en España se estaba invitando a la gente a hacer vida normal, a lavarse las manitas y a ir a manifestarse porque era muy importante. 7 de marzo, dice la OMS, todos los países deben aumentar su nivel de alerta y tomar urgentemente todas las medidas necesarias para frenar la propagación y proteger los sistemas de salud antes de verse abrumados por pacientes gravemente enfermos. Más ya no se puede insistir, amigos. Esto es el 7 de marzo, todavía al día siguiente se celebrarían masivas manifestaciones por todo el país, mítines políticos, partidos de fútbol, misas, conciertos, etcétera, etcétera, con el permiso de nuestro gobierno, con el permiso del gobierno que es quien gobierna, que es quien tenía que haberlo prohibido todo como posteriormente hizo. Ese fin de semana ni siquiera se actualizaron los datos de contagiados. En el Ministerio de Sanidad igual no trabajaron, pero en la OMS sí que trabajaron. El 8 de marzo, el famoso domingo de las manifestaciones y demás, dice la OMS, los organizadores de reuniones y eventos deben pensar en el riesgo potencial de COVID. Existe el riesgo de que las personas que asistan traigan involuntariamente coronavirus a la reunión. Otros pueden estar expuestos sin saberlo. Casi parece dirigido a España directamente, la verdad, pero bueno, no se podía saber que el 8 de marzo no tenía que estar nadie manifestándose y que el gobierno debió prohibir cualquier evento masivo. Pero no se podía saber según la izquierda, nadie había avisado, claro. Era la obligación del gobierno haber prohibido muchos días antes todos estos eventos multitudinarios, tal como la OMS llevaba tiempo pidiendo.
Y esto que hemos visto es un resumen de las alertas que dio la Organización Mundial de la Salud en enero, en febrero y en marzo. Insisto, es un resumen, pero según algunos, nada, la OMS no avisó, no se podía saber. Y podríamos seguir con lo que se dijo el día 9, el 10, etc. Y España decretó el estado de alarma el día 14 de marzo. Se perdieron semanas preciosas para haber protegido a los más vulnerables y para haber salvado miles de vidas. Y la OMS seguramente cometió algún error, qué duda cabe, pero no se puede decir que no alertó. Eso es mentir por intentar proteger a un gobierno negligente, un gobierno que está a nuestro servicio y que no hay por qué proteger. Lo que falló, a pesar de las alertas y evidencias claras, tal vez, es una hipótesis, ya veremos a ver qué pasa, tal vez lo analice en otro vídeo complementario, que sé que se han quedado con ganas de más, porque este vídeo pues, les ha parecido demasiado breve. Pero por ahora tenemos que terminar. Fueron infinitas y claras las pruebas de que el coronavirus era una amenaza seria y de que no se estaba conteniendo. Y esas pruebas aquí mostradas y otras que se han quedado fuera de este vídeo por cuestiones de tiempo, estuvieron ahí durante semanas esperando la reacción de los gobiernos. Sí se podía saber y por eso algunos alertaron del peligro que se nos venía encima. Una pena que algunos no vieran lo evidente, porque estaban distraídos combatiendo el color rosa y los piropos. Nada más, muchas gracias.